Hey, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este espacio de enseñanza y aprendizaje acerca de la escuela profética. Hoy tengo el privilegio de compartirles el tema de los falsos profetas. Mi nombre es Samuel López y va a ser un gusto poder impartir este tema con ustedes y poder ser de edificación para ustedes también y para todos aquellos que se van a conectar en este momento a escuchar este tema. Y primero, para comenzar, vamos a darle gracias a Dios por este momento y que Él sea usando mi boca y, como dice su palabra, que sea un carbón encendido en mi boca. Amén. Padre bueno, Padre eterno que estás en los cielos, bienvenidos, Señor, sean todos los que están a través de las redes sociales. Señor, te pido que este tema el día de hoy sea de bendición y podamos compartirlo, Señor, y poder ser de ayuda, Señor, al cuerpo de Cristo, porque para eso están los dones que dice tu palabra y los ministerios que sean para edificación del pueblo y crecimiento, Señor. Te pido que todo lo que sea hoy compartido, Señor, sea de bendición, sea de glorificación para ti, que pueda dar fruto a la semilla que se está dando el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén. Pues para comenzar el día de hoy, como les decía, el tema de hoy es falsos profetas. Y en los falsos profetas tenemos señales, disfraces y la redención. Son tres puntos importantes los cuales el día de hoy vamos a tocar. Para comenzar, vamos a leer la porción de la palabra que dice en Mateo 24:11. Según la Reina Valera del 60, hay muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Si nos damos cuenta, en la palabra de Dios nos habla muchas veces y lo menciona en varias partes y más que todo en los libros proféticos y en el tiempo que Jesús vivió sobre la tierra acerca de los falsos profetas, y nos da muchas enseñanzas acerca de esto, de cómo poder interpretar, cómo poder discernir, poder verlos. Pero esto no solo se puede ver a simple vista, y como les decía anteriormente, o sea, vamos a ver a la gente, las señales, el disfraz y la redención. Entonces van a haber señales que nos van a marcar cuando estemos un falso profeta, y un falso profeta se puede disfrazar en medio de nuestra congregación, en medio de los ministerios, y pues se puede redimir si de verdad en su corazón está dispuesto a poder ser redimido en ese momento. Entonces la palabra de Dios nos va enseñando poco a poco, y para tomar primeramente vamos a Mateo 24:24. Reina Valera del 60, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si nos damos cuenta, en esta parte de la Biblia nos habla de que los falsos profetas se levantarán, o falsos cristos. ¿Por qué dice falsos cristos? Menciona porque van a hacerse pasar como que son los que traen el mensaje de Dios hacia nuestra vida. Pero dice que van a ser y falsos profetas, que van a ser los falsos que van a hablar, que van a declarar palabras que no vienen y harán falsas señales. Entonces en este caso nos darán como decir, harán hacer como lo que decía cuando lo que pasó a Moisés, el breve ejemplo de que Dios le dio la palabra a Moisés que fuera a predicar y que liberaran al pueblo de Israel de Egipto, y los mismos hechiceros que tenía el faraón también hacían las falsas señales, hacían falsas señales de las señales reales de las cuales Dios le había dado a Moisés y le había declarado cuando fue a la zarza. Amén. Entonces, en las señales de los falsos profetas tenemos que se mezclan en el ministerio. Hay una mezcla que se puede decir que toman esto va de la línea también directa con el disfraz. O sea, se meten en el ministerio y se hacen parte y fingen todo en ese momento. Esa es una de las señales, porque vamos a notar que se van a mezclar lenguaje correcto, van a usar un lenguaje súper coloquial muchas veces. Dirá, pero hermano, ¿cómo vamos a diferenciar eso? Es puro discernimiento de la parte de Dios, un fluir parecido. O sea, aquí cuando hay un fluir parecido estamos hablando de un fuego extraño, que la palabra no va a venir y no se va a sentir la unción en él, no se va a imitar, dice imitación de señales, que van a imitar lo que de verdad la gente que está preparada de parte de Dios hace, van a querer ellos transmitirlo, y vamos a tomar también toma de credibilidad, que sí, las señales que mucha gente va a creer en ellos. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de ser mañoseada, la que no está metida bajo el espíritu, no tiene discernimiento de espíritu, o no sabe diferenciar de lo que viene del alma y lo que viene de Dios, y que no ha leído completamente la palabra y cómo creer que es una verdadera palabra profética. La gente le va a creer, entonces esta persona va a tomar credibilidad. Y este es uno de los 5 puntos los cuales yo tomé que podrían suceder, ¿verdad? En Jeremías 23:15 nos habla exactamente
de este proceso de 23:15 al 17. Dice, por tanto ha sido dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas que aquí yo les hago comer ajenjos y les habré de beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Aquí cuando estamos haciendo, voy a hacer una pausa en esto. En Jeremías 23:15 es donde nos habla sobre los falsos profetas y cómo Dios comienza a hablar de ellos. Y le habla a los falsos profetas de Jerusalén, le habla a los falsos profetas de Judá y comienza a hablar de cada uno de ellos y le dice lo que tiene contra ellos y le dice a Jeremías cómo diferenciar. Y aquí nos damos cuenta que dice que a Jehová los hijos contra ellos, contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer ajenjo. O sea, que dice que lo que Dios les va a dar de comer es amargura, les va a dar hielo, o sea, algo amargo, algo no agradable al paladar. ¿Por qué? Porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía, porque son hipócritas. Entonces, cuidado con ello. Esa es una de las señales de los falsos profetas, que va a haber amargura en ellos, va a haber hiel en ellos y que va a ser mucha hipocresía. Y va ligadamente con el disfraz esto, y todo va ligado, como decía. Y ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentáis con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente las cosas que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrán mal sobre vosotros. Entonces en esto nos damos cuenta que Dios lo que nos pide, dice que Él nos dará paz. Y que no anda, y dice que a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Entonces aquí tenemos que ver nosotros que esto dice que los profetas profetizan, los falsos profetas profetizan, y una de las señales que dice que profetizan de su corazón, o sea, profetizan desde el alma. En este caso nos damos cuenta nosotros que ellos van a hablar desde lo que saben, puede decir de lo que saben, de lo que escuchó en medio de los pasillos de la iglesia, en medio de las bancas, o algún comentario que escuchó entre hermanos y se va a lanzar una profecía, o porque habló con un hermano o una hermana antes y la hermana pues sin querer no fue y abrió su corazón con esta persona, o el hermano. Pero como todos sabemos, los varones con los varones y las mujeres con las mujeres, todo bajo el orden que Dios ha establecido, ¿verdad? Para que no haya confusión de ello también. Y aquí dice que ellos hablarán de su corazón y no la boca de Jehová. Entonces ellos van a usar un lenguaje y hablan visión de su propio corazón. Entonces cuando hablan, dice, van a usar también las palabras que dice que van a dar palabras de esperanza. Imagínense que van a dar palabras, quiere decir que nos van a venir a hablar del bien. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que sirve para redarguir, para consolar y para exhortar. Entonces recordemos estos 3 puntos importantes que debe llevar la palabra profética. Si solo nos habla de bendición, que bendición, que bendición, y en ningún momento nos está hablando de una exhortación, no nos está hablando de alguna edificación, no nos está hablando de ninguna exhortación y de redarguir de alguna manera, no nos llama la atención, entonces dudemos, pongamos en tela de juicio. Por eso dice la misma palabra que cuando alguien profetice, los demás juzguen. Pero cuando se dice a esto que juzguen la palabra de Dios, quiere decir que estén en el Espíritu, y que dice que el mismo Espíritu dará testimonio de sí. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta, y este versículo nos habla exactamente de cómo diferenciar acerca de las falsas señales. Ahora vamos a pasar al disfraz. Amén. El disfraz dice falso discernimiento, autoridad fingida, falso fruto, guiados por el alma, lo mencionamos anteriormente también, no aceptación de juicio, falsa humildad. Vamos a abordar cada uno de estos ya en base al versículo que tomé base, pero vamos a desglosar cada uno por separado. Falsa de discernimiento. Cuando hablamos de falso discernimiento, dice la palabra de Dios que hay que pedir a Él el discernimiento. Y discernimiento, ¿cómo obtenemos lo del discernimiento? El discernimiento dice pedid a Dios y se os dará. Y dice uno de los dones también es parte del discernimiento, es parte de los dones que Dios del Espíritu Santo, que da el don de discernimiento. Entonces pidámosle a Dios que nos dé ese discernimiento, que nos dé cómo discernir realmente si la persona que está dando la palabra proviene de Dios o solo está
disfrazada de ser palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, sino como dice aquí, viene del alma, guiados por el alma, guiados por sus sentimientos y no por el Espíritu Santo, porque de verdad que es una línea muy delgada el de sentir la presencia de Dios y de ser guiados por la emoción, por el alma, y eso es muy delicado porque es donde caemos a ser confundidos en las personas que tienen el don. Ay, es que el hermano me dijo esto y le atinó, pero hasta la misma palabra le atinó. Es donde no, porque Dios no atina, Dios es directo y claro, porque dice conoceré la verdad y la verdad ahora será libre. Entonces la palabra de Dios es verdad y la palabra profética más segura está escrita. Autoridad fingida. Cuando hablamos del disfraz, la persona que está disfrazada como un profeta o que tiene el don profético finge tener una autoridad. ¿Y cómo es eso, hermano, de que finge tener una autoridad? Sí, se disfraza de que al momento de una bendición fuerte, de una gloria fuerte, finge estar. En este caso yo lo veo de esta manera. Podrá fingir estar ministrando a alguien, pero la verdad la persona no está recibiendo. Y la persona tal vez está así como, ¿qué pasó acá? Y yo lo cuento por experiencia mía. Hace mucho tiempo me pasó que alguien me dijo, yo pasé a recibir porque la palabra de que estaba predicando la persona pues estaba bien, pero la persona llamó, las personas que están autorizadas a ministrar, ayúdenme. Entonces en ese lugar donde yo fui, la persona que me fue a ministrar, no, la verdad honestamente no es que yo, como dice, no la llevemos de santos o espirituales porque no somos, pero dice la misma palabra que Él nos dará discernimiento y nos dará paz a tu corazón. Y tú sabes, y si tú estás lleno del Espíritu Santo, te vives alimentando la palabra, vives escuchando la voz de tu cobertura, si estás bajo la cobertura apostólica, por tu pastor, por personas que de verdad tienen evidencia que el Espíritu Santo está con ellos y guiados por la palabra y que están en obediencia, tú vas a poder recibir guianza a través de ellos, de cómo vas a sentir que no están bajo cobertura la persona, porque eso es lo que tiene cuando tienen la finge de autoridad, es porque no aceptan la cobertura ni siquiera pastoral, apostólica, la que tengan, no aceptan la cobertura. Entonces su autoridad es fingida, no es real, porque en una manifestación te vas a dar cuenta que no, o cuando te llegan una palabra no te va a machar. A veces hay palabras que son duras, pero en que sean duras para tu vida, tienen que hablar. Tienen que marcar tu vida y te van a confrontar. Y eso es donde ya viene una palabra de exhortación. Te va a confrontar o la de redarguir. Entonces te va a confrontar. Hablamos del falso fruto, dice, y la misma palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces la palabra de Dios dice, ¿por qué por sus frutos? Dice en Gálatas 5:22, dice que los frutos del Espíritu sabemos que son 12 frutos del Espíritu, pero en 5:22 hallamos uno, en Jueces hallamos otro. Pero dice, los conoceréis, dice, amor, y comienza con amor. ¿Por qué comenzará con amor? Y el otro día lo platicábamos con Apóstol Fernando Campos y él nos compartía. ¿Por qué comenzará? Porque con el amor, o sea, Dios en su palabra habla siempre del amor primero, porque de ahí parten los demás frutos. El amor es importante, porque cuando ya no hay amor, no hay fruto del amor, lo demás no está bien, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. O sea, siempre menciona el amor, o sea, el primer fruto que debes de tener es el amor. Entonces la persona que no, en este caso está disfrazada como de profeta o que tiene el don profético, va a fingir un falso amor, una falsa bondad, una falsa benignidad, aquí es una falsa humildad, guiado y va a ser, y en este caso va a ser guiado por el alma, por los sentimientos. Entonces va a ser una persona sentimental. Pero ¿cómo es eso? Porque sí es una línea muy delgada, un hilo muy delgado entre el alma, guiados por el alma y lo espiritual que proviene del Señor. Pero el alma se nota, porque el alma, como lo dice la palabra alma, viene de la palabra ánima, que viene de ser de animal, de la bestia interna compartida la otra vez nuestro apóstol. O sea, te vas a dejar por tu humanidad, por lo que sientes, por lo que te rodea, por lo que escuchas. Y entonces es donde se disfrazan las falsas palabras proféticas, entre comillas, que vienen supuestamente de Dios, pero no son de Dios. Y la misma palabra dice, no todo el que diga Señor, Señor, vendrá en mi nombre.
Y la misma palabra también dice que nos llamará aquel día y aquel día, Señor, pero en tu nombre esto y esto y esto, quitados de aquí hacedores de maldad. Entonces hay que tener cuidado con eso. No aceptan no aceptación del juicio. ¿Qué es esto? Que cuando, como le decía anteriormente, dice cuando alguien profetiza, los demás juzguen, dice la palabra de Dios. Entonces se va a juzgar la palabra. O sea, en dado momento tengas el don, tengas el ministerio o obres en obras, se va a juzgar, se va a pesar, va a ver si lo que está pasando tiene fruto, tiene base en la palabra, viene del Señor, hay confirmación de lo que está pasando en ese momento del Señor, pero es importante que tomamos esto, o sea, y de verdad que la persona que juzgue también debe ser una persona que está preparada para poder hablar del tema, para poder expresar, para poder una persona que haya sido confirmada, que haya dado frutos, como dice acá, que esté bajo autoridad, que esté guiada, que haya sido transformada, que haya sido trabajada, porque si nos damos cuenta en cada uno de los profetas que hablamos en la palabra, que vemos desde los profetas mayores, los profetas menores, y nos damos cuenta en cada uno de ellos hubo un proceso en el cual ha sido formado y formado y formado y formado, y vemos cómo van ellos transformando y van de aumento en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, para que Dios pueda hacer la obra con ellos. Amén. Dice, y de último tenemos la falsa humildad, que cuando la falsa humildad a veces es notoria, digo yo, en este caso, o no, bueno, no sé, habrá discusión en ese momento de que si es notoria o no es notoria. Pero la falsa, ¿cómo dice? El falso disfraz, la falsa humildad en este caso, quiere decir que cuando que van a disfrazarse de que sí, y nos damos cuenta hasta los gestos del rostro cambian de la persona, la actitud, de que cuando se le dice algo, cuando se le pide algo, y nos vamos a dar cuenta en la falsa humildad, en la forma de servir de la persona. En la forma de cómo sirve la persona nos vamos a dar cuenta acerca de la humildad, de cómo acepta el servicio. Porque el servir no es solo estar en un altar, el estar ministrando, el estar dando palabra, no. El servir viene desde que des la bienvenida en la puerta, como que estés cuidando la puerta de los baños y estés limpiando ya los baños. Desde ahí comienza tu servir, desde que estés sirviendo una comida, desde que estés dándole el papel a los hermanos. Ese es tu servicio primero. Ahí es donde vamos a notar si tienes humildad en tu corazón para poder servir a tu hermano. Dice que, porque la misma palabra nos dice que es mejor servir que ser servido. Dice la palabra es mayor el que sirve. Entonces, para ser mayores, debemos de aprender a servir. Y es donde lo vamos a ver si la persona es humilde. Amén. Y basándonos en este versículo de la palabra en Mateo 7, 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Aquí donde estamos viendo, de falsa humildad, de disfraz de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces vestidos de oveja. O sea, se vienen a fingir que son parte del cuerpo de Cristo, pero realmente no son parte del cuerpo de Cristo. Dice que los adolescentes vienen en cualquier momento de alguien se descuida, ¡shas! Se llevan la presa, se la llevan, destruyen a la persona y la botan. Y eso es lo que pasa. La misma palabra dice, ay de aquel que haga caer uno de mis pequeños. Entonces Dios es un Dios celoso en ese caso, porque si nos damos cuenta acá, dice que viene como un lobo rapaz el falso profeta. O sea, el falso profeta con su labia va a poder robar lo que el Señor ha sembrado en la persona de una manera. Y pues la persona se va a dejar robar eso es porque no está cimentada en la palabra. O tal vez está tierno en la palabra y no ha habido alguien que se acerque y enseñarle. Y pues ahí es donde se va a aprovechar el falso profeta, a aprovecharse de esta situación y no está bien. Por sus frutos los conoceréis, lo mencionaba hace un ratito, por sus frutos. Y pensemos, y como decía, el primer fruto que se debe notar en alguien que está usado por el Señor y que está dentro de la iglesia y que está creciendo en cualquier ministerio, no solo en el ministerio profético, pero el ministerio profético es importante, es el amor. El amor. El amor, el amor. ¿Acaso se reconocen, dice aquí nos da un ejemplo la palabra, dice, ¿acaso se reconocen unas uvas, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Y aquí, ¿por qué hace mención de las uvas? Porque recordemos que la uva es el vino, es el gozo, y también y nos trae las victorias, nos recuerda las victorias futuras. Entonces, ¿será que de un espino nosotros vamos a recoger uvas? ¿Será que usted ha visto los viñedos o las vides? Yo trabajé un tiempo en el campo y fui a las uvas. Es un lugar tan bonito y usted puede ver el fruto de la uva colgando. Y cuando usted va, tiene una cierta altura y hay diferentes tipos de uva, pero ese no es el tema del día de hoy. Pero usted va y la uva es fácil de agarrar y no tiene espinos. No te da alergia ni la hoja, no te da nada. O sea, la agarras y la tienes que cortar con cuidado. Y depende de cómo sea trabajada, va a ser el sabor. Pero pues como digo, ese no es el tema de hoy. Igual los higos. Entonces, hay que ponernos a pensar. Entonces hay que analizar y con esto pues son parte de lo que dice Dios. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da frutos malos. Esta parte de acá es importante. Va del lado de los frutos, de la manera de caminar de la persona. Si nos damos cuenta en el anteriormente dice, guardados por el alma, autoridad fingida, entonces no aceptación de juicios. Entonces aquí estamos hablando del árbol, literalmente. Cuando estamos hablando del árbol, dice buenos frutos. Si tienes un buen fruto, tu humildad va a ser real, vas a dejar de ser juzgado, porque literalmente, si nos damos cuenta, porque la palabra lo hace mucho a la siembra, porque en este caso del profeta, el fruto, y el fruto va a ser juzgado, porque cuando los agricultores van, checan el fruto. Si el fruto, juzgan si el fruto ya está listo para ser tomado, si es un buen fruto, si hay que quitar el exceso de fruto, porque es un fruto que no sirve, ese fruto no sirve, porque por eso dice, el buen árbol da buenos frutos, pero el mal fruto, mal árbol, dice, el malo árbol da frutos malos. Entonces es ahí donde es juzgado. Si el árbol está siendo bueno, está dando una palabra justa, una palabra verdadera, o está siendo un árbol malo que no está dejándose corregir, porque hasta aún los árboles, en este caso para ser corregidos, el árbol se le ponen unas bases a los lados para que el árbol crezca recto. Hasta se pone con algunas veces se le pone cintas o algo que no afecta al tronco, pero para que el árbol crezca. Y cuando están pequeños se les pone una caja como de cartón para que el árbol crezca así recto, hacia arriba. Entonces es donde se deja, yo lo entiendo eso como una cobertura para que crezcas en la línea correcta de la palabra del Señor. Y todo el árbol, dice, da buen fruto. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, la palabra de Dios dice que hay que cortar el árbol que da mal fruto. Entonces, cuando hacemos esto, no quiere decir que si el Señor da discernimiento, da revelación de que alguien no está bajo la palabra del Señor, no está actuando de la mejor manera, vamos a ir y lo vamos a hacer leña. Sí lo vamos a cortar, pero todo bajo el orden y la guianza del Espíritu Santo. Porque también hay una redención en las personas. Pueden redimirse, pueden corregir su mala tarea que tienen. Amén. Porque uno de los ejemplos de una falsa profetisa era Jezabel, que daba doctrina de demonios y tantas cosas, y vemos todo lo que hizo y perseguía al profeta. Hasta lo hizo tener temor, pero fue donde Dios habló al profeta y le dijo, no, levántate y ve y reprende y así, y Dios vino donde dio la victoria. Entonces, cuidado. Y eso es importante y lo menciona con Jezabel y luego mención, y no, como dice, no es machismo, porque no es machismo, pero el hombre y la mujer que profetiza, normalmente yo lo he visto de esta manera, las personas que profetizan, Dios les da como un carácter fuerte, un carácter fuerte. Y yo he visto en muchos casos, y lo he visto, que en la mujer se le manifiesta más el carácter fuerte, a veces en un hombre también, pero
a la mujer le cuesta dominarse y someterse bajo autoridad. Y como dice la orden, Dios es la cabeza, primero Dios es la cobertura, de ahí sigue el hombre, de la mujer. Entonces, si la persona, si la mujer que profetiza o la mujer profeta o la mujer que tiene el don profético no se somete bajo autoridad, no se retiene, porque la misma palabra dice que el espíritu está sujeto al profeta. Si el varón lo puede controlar y la mujer se salta que esto, que porque yo tengo revelación y esto, no está bajo orden. Y está cayendo en que convertirse en un falso profeta porque no está bajo sujeción, no sigue guianza. Puede que sí reciba la revelación del Señor, pero dice que Dios es un Dios de orden. Entonces debemos respetar ese orden. Amén. Como le digo, no es machismo, sino a veces lamentablemente a la mujer le cuesta un poco más someterse cuando tiene el don profético. Porque a veces la mujer es como más susceptible al oír la palabra de Dios y pues es más impulsiva en cierta manera. En cambio, el hombre, como dice, desde el punto de vista psicológico somos un poco más razonables, pero aquí la palabra de Dios nos habla que debemos ser metidos bajo autoridad en tantas palabras y bajo el orden, como dice, para poder seguir. Y dice que todos, como dice, estamos cubiertos bajo una autoridad. Entonces cuando se te da una orden de bajar tu voz, en esperar autorización, hazlo, independiente mujer o hombre. Amén. Y ahora vamos a la redención de los profetas. Dice, la redención dice, reconoce su error, acepta la corrección, confiesa su desviación, reconoce autoridad y acepta el juicio. Amén. Dirán, ay, la corrección y el acepta la corrección y acepta el juicio, ¿se parecen? Sí, puede que sí, porque la corrección es cuando se le llama a que se quede corregido y el juicio es cuando ya se le juzga, se le vuelve a juzgar y ya la persona acepta el juicio que se le está dando acerca de la palabra. Pero dice que cuando reconoce su error es cuando se le está hablando y se le está hablando, pero hay gente que le dice, yo no quiero, no me interesa. Y nos damos cuenta que la persona está con su postura de yo puedo. Y nuevamente a veces hay pastores que tienen tanta misericordia porque Dios les ha dado misericordia en abundancia a ellos, que a veces les dan oportunidades, pero hay un momento que toca hacer como lo dice la oveja perniquebrada, que le tiene que quebrar la pata, en este caso quebrar la pata espiritualmente hablando, a esta persona para que pueda ser corregida, para que pueda aceptar reconocer el error en que está fallando, de que no está hablando lo que viene del Señor, que está está desviada y como se acepta su corrección, que acepta la corrección después de reconocer el error, viene y acepta la corrección de que se le está hablando y se le está hablando y al fin, como dirían, agacha las orejas y escucha. Y es donde se vuelve una humildad verdadera, porque está aceptando la corrección. Confiesa su desviación y es donde ya viene. Y normalmente ¿cómo va a confesar su desviación? Es que va a decir, acepto, me he equivocado. Y a veces se equivoca la persona que está haciendo porque, primero, está bien escuchar palabra de Dios, pero hay que discernir la palabra que proviene de Dios, que esté en base a lo que estamos escuchando con nuestros oídos de la palabra de Dios, proviene del Señor. Eso es importante y más que todo para las personas que se mueven en el don profético o están declarados o que están siendo preparados para ser profetas o quieren el don, escuchar la verdadera palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios exactamente? Confiesa, y dice, reconocen autoridad. Quiere decir que se meten bajo la cobertura de su ministro. Y como lo decía apóstol Sergio, lo ha mencionado apóstol Fernando Campos y muchos apóstoles dentro del ministerio Sebenester. Y se habla sobre la autoridad porque la persona que reconoce autoridad en la tierra va a poder respetar la autoridad que es Cristo. Dios, que es la suprema autoridad sobre nosotros, va a reconocer. Entonces va a reconocerte y se va a meter y va a decir, ok, acepto. Acepto ser corregido, acepto ser educado, acepto ser enseñado, aceptar el juicio, a ser juzgado. Entonces va a reconocer y se va a meter y va a decir, ok, acepto. Acepto ser corregido, acepto ser educado, acepto ser enseñado, acepto ser, aceptar el juicio, a ser juzgado. Entonces va a reconocer y se va a meter y va a decir, ok, acepto. Acepto ser
y se mete bajo la sombra del Altísimo y aprende a morar en la presencia del Señor. Y su palabra, la palabra que se le está dando el Señor a través de su vida, la que está dando el Señor y está fluyendo, comienza a trastornarse en un buen fruto. Comienza a tornarse, en un buen fruto. Comienza a tornarse en credibilidad. Y se le es corregido en el verdadero fuego. Dice, acepta el juicio y se le vuelve a juzgar. Con las personas que están preparadas y vuelven a juzgar la palabra, se vuelve a juzgar y se vuelve a recibir la corrección. ¿Y cómo vemos esto? En Jeremías 15, 19, según la Reina Valera del 60, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose en ellos a ti, tú los convertirás a ellos. Entonces aquí dice que cuando tú te redimes y dejas ser restaurado, te conviertes y te restauras, delante de Él estarás, de mí estarás. O sea, tienes que restaurarte, o sea, para poder ser un vaso de honra delante de Dios, para ser un vaso de ungido, para poder dejarte guiar por el Señor, debes de dejarte restaurar y convertirte al Señor. Y dice, y si entresacares lo vil lo precioso de lo vil, o sea, que sepas diferenciar cuál es lo bueno, cuál es lo malo, cuál es lo precioso del Señor, una perla preciosa, y cuál es lo sucio, lo podrido. Dice, serás mi boca, como mi boca. O sea, imagínate, o sea, cuando tú sabes diferenciar lo malo de lo bueno y comienzas a actuar en fe, te vuelves en la boca de Dios. Y qué increíble ser la boca de Dios. Es un privilegio importante. Y dice que ya no te conviertes tú a ellos, o sea, que no te dejas influenciar por los demás, por doctrinas contrarias, por vientos de doctrina, por voces extrañas, por fuego extraño, sino que tú los conviertes a ellos porque tú vas a estar firme, que dice que Dios es que su palabra es la roca firme en la cual nosotros debemos estar parados y que Él es la roca inconmovible en nuestra vida. ¿Amén? En Isaías 6, 5 al 7 dice, entonces dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tenía labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él mi boca. Dijo, he aquí, esto es lo que toco mis labios, es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Y ya para cerrar, por eso tengo esta parte, esto es lo último que quiero compartir con ustedes, aquí le dijo, ay de mí que soy muerto, o sea, tú estás muerto. Por eso cuando tú recibes a Cristo y llegas a Cristo, tu espíritu está muerto, pero cuando tú llegas y aceptas a Cristo y comienzas a crecer, tu espíritu comienza a vivir, y ciertamente dice que habitamos en el mundo, mas no somos parte de él, pero Dios tiene misericordia de ti y te ve. Y te deja verlo a Él en su obra y su misericordia. Y es donde va a mandar, como dice aquí, a los serafines. Y de verdad que sería excelente poder tener esa experiencia de poder ver un serafín en el mundo espiritual y que Dios coloque un carbón encendido en tu boca. ¿Y cómo sabemos que es un carbón encendido, hermanos? Nos damos cuenta que el carbón encendido lo vemos del lado físico, material. Es algo que está ardiendo en fuego. Imagínense, lo pusiéramos, realmente nos quemaría la boca. Pero eso es lo que interpreta acá. Que Dios va a poner su palabra en tu boca como un carbón encendido, porque va a purificar tu boca para que no salga agua amarga de donde sale agua dulce. Amén, como dice su palabra. Y que tus labios, y la culpa será quitada de ti. O sea que ya no habrá culpa y será limpio tu pecado de labios. Porque uno de los frutos del Espíritu dice, es el fruto de labios que da alabanza. Vas a poder dar la alabanza al Señor. Amén. Entonces, el día de hoy, como le decía, falsos profetas. Entonces, examinemos, y esto es un punto, este es un tema muy grande, yo lo traté de condensar lo más para ustedes, pero en el nombre del Señor Jesús, voy a orar para finalizar con ustedes y le pido al Señor que te dé la revelación, que te dé el discernimiento y que te dé la guianza de cómo tú no caer en ello y cómo poder ayudar al cuerpo de Cristo a poder sacar a luz si hay alguien que está siendo falso en tu iglesia
usando la palabra de Dios para manipular el alma del pueblo. Amén. Padre bueno, Padre eterno que estás en los cielos, venimos delante de ti a darte las gracias por este momento de bendición, de gloria, de crecimiento, Señor, de enseñanza y de entendimiento a nuestra vida, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, en medio de nosotros, depositando un don de discernimiento, Señor, que tú traigas a luz, Padre, todo aquello que está oculto, porque tu palabra dice que tú sacarás a luz lo que está oculto, que tú revelarás a tus siervos, Padre, las cosas, y entonces tú, Señor, yo sé que tú revelarás a tus siervos, Señor, que tú des, Padre, también la guianza para poder hallar y cómo manejar esta situación, Padre, y que así mismo poder guiar a esas personas a la redención tuya, Señor, para poder alcanzar misericordia y que puedan llegar a ser vasos de honra usados delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada una de esas personas que escucharon el día de hoy y que sus oídos, Padre, puedan ser bendecidos y que puedan recibir la palabra, Señor. En tu nombre, Padre, oramos y declaramos un espíritu de discernimiento, un espíritu de revelación sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Que tus dones de revelación y discernimiento caigan sobre sus vidas, Señor. En tu nombre, Padre, declaramos miel sobre sus ojos de la revelación, Padre, que agua caiga sobre su boca para aprender más de la palabra y que sus oídos sean circuncidados a poder escuchar solo lo que proviene de ti, Señor, y que podamos pesar, Señor, y juzgar lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Señor. En tu nombre hemos orado y declarado, Señor, amén y amén. Dios les bendiga, que tengan un excelente día o noche en cuando lo estén escuchando y que Dios pueda edificar su alma cada día. Amén y amén.